Muy bien, amigos. Hola otra vez. Hoy vamos a hablar de un temita que ya habíamos presentado, pero que hoy vamos a exponer con los puntos constituyentes. Vamos a hablar de la doctrina psicoanalítica, tal y como Freud la concebía. La doctrina psicoanalítica en palabras del propio Freud. ¿Cuáles son los puntos medulares de esta doctrina psicoanalítica que Freud bautizó como metapsicología? O sea, una doctrina sobre cuál es la causa de ser del psicoanálisis. Y entonces, esta doctrina empieza a sistematizarla como teoría alrededor de 1918 y ya es formalmente lo último que escribe Freud también hacia 1938 y 1939, donde considera que después de haber estudiado durante casi 5 décadas la constitución del ser humano, la constitución psíquica del ser humano, tenía la obligación de llamar la atención sobre los puntos cumbres esenciales del psicoanálisis, para que la gente, decía él, no se extraviara. Ese extravío, lamentablemente para Freud, dice él, ya era visible en el comportamiento de sus primeros allegados. Algunos de ellos pensaron ordenadamente al lado de él, por ejemplo Stern, ¿no? Pero otros, Ferenczi, pero otros se distanciaron violentamente. Y en medio de esa violencia de distanciamiento, crearon otra visión del psicoanálisis. Nosotros estamos estudiando la visión propia de Freud y estamos viendo el pensamiento de Freud desde el punto de vista de una interpretación filosófica. Aquí no se trata de hacerle psicoanálisis a nadie, se trata de interpretar filosóficamente, con ojos filosóficos, lo que Freud está diciendo. Pues bien, lo primero que quiere decir Freud con esta metapsicología es que el pensamiento psicoanalítico existe. Existe como una teoría y esa teoría justifica el uso de una práctica terapéutica que se llama el análisis. El análisis de la vida del aparato psíquico. Que el aparato psíquico no se ve en sus manifestaciones, ¿cierto? Pero hay que intentarlo hacer. Es la tarea interminable que tiene el terapeuta. Por eso, el que es terapeuta, dice Freud, advierte Freud, termina neurótico, recibiendo la transferencia sintomática de sus pacientes. El desplazamiento, el disfrute y también el desconsuelo de sus pacientes. Es amargo, pero es hermoso, porque es masoquista, pero es un triunfo también convertirse en el terapeuta psicoanalítico, dice Freud. La doctrina como tal empieza con la historia. Hay que saber cómo se desarrolló el psicoanálisis, cuáles fueron los primeros casos, cómo se fue organizando la teoría, cómo se fueron escribiendo los libros, cómo la interpretación de los sueños es el manual primario y tiene las fuentes y los rasgos para ir descubriendo otros síntomas. Quiere decir que el aparato psíquico se va descubriendo por sus propias manifestaciones. Quiere decir que hay que tener un buen ojo y saber interpretar bien. Lo segundo que hay que estudiar son las cargas de catarsis psíquico que tienen o representan las acciones. Hay que leer que todo es una representación. Una representación quiere decir una construcción que va haciendo el analista de las diferentes manifestaciones que el paciente se atreve a declarar y a vivir. Quiere decir que para que haya una buena catarsis y un buen entendimiento de lo que está sucediendo en el inconsciente, como Freud lo pone,
El paciente tiene que entender que tiene que decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y entonces la psicocatarsis está condenada si el paciente miente, si el paciente pone resistencias. Y ahora descubrimos las resistencias. Donde hay psicocatarsis, también puede haber la presencia de una resistencia. O sea, el mismo paciente pone un obstáculo, un engaño, no quiere revelar esos datos vitales. Otro punto que hay que tener en cuenta es que habiendo un desarrollo evolutivo sexual, también en ese desarrollo evolutivo sexual, las cosas no necesariamente corren bien. Hay manipulación de ese crecimiento, hay hostigamiento en medio de ese crecimiento, hay maltrato físico, hay maltrato verbal, hay maltrato emotivo, y eso produce traumas en el desarrollo de la vida psicosexual. La presencia del trauma como algo que afecta al aparato y a la vida psicosexual de una persona. Lo siguiente que hay que descubrir y que hay que tratar es que las pulsiones existen, ciertamente, pero que, de acuerdo a la maduración psicosexual de cada persona, de acuerdo al medio ambiente en que cada persona crece, la evolución y la manifestación de esas pulsiones se comporta y se manifiesta de una manera torpe. Eso es impactante. Las pulsiones se manifiestan de maneras torpes, a veces como síntomas neuróticos, a veces como olvidos, como conflictos en general, como complejos. No solo el complejo de Edipo, no solo el complejo de Electra, sino también el complejo de asociarse con alguien, de no poder interactuar con otras personas, de no poderse asumir a sí mismo como en la necesidad de socializar con otros. Y por eso se engloba de una manera primitiva, como si fuera un niño, y no quiere tener contacto con otro, y quiere recibir las atenciones de todos, y es un narcisismo primario, muy infantil, pero que demuestra una tendencia patológica. Los instintos pueden, las pulsiones pueden degenerarse y convertirse en graves traumatismos de la conducta que al final cambian totalmente la personalidad y que hacen que la persona, desde el punto de vista psíquico, de su vida psíquica, considere que no haya diferencia entre su vida psíquica y la realidad. Y llegamos a estados de psicosis, de separación entre el ser humano y lo que no es su realidad. Todo lo ve exactamente igual. Su psique le dice la realidad, eso es lo que tú vives en dentro. Efectivamente hay una gran ballena que se quiere comer a todos. Efectivamente tu padre te va a matar esa noche. Y mata al padre. La psique, que está también al lado de las perversiones. La psique deformada está al lado de las perversiones. Y hay una psique que a Freud le va a impactar mucho. Hay una evolución de las pulsiones no completamente bien desarrollada, dice Freud, que a él le va a impactar mucho. Y es la conducta homosexual, tanto femenina como masculina. El niño normalmente siente atracción por su madre, si es que llega a tener una madre. Hay niños que no tienen su madre. Y entonces, como no tiene su madre, su objeto de atracción puede ser la sustitución de su madre. Puede ser otra mujer, una hermana, una tía, una abuela. O podría ser un hombre. Y entonces lee en el hombre, tanto al hombre como a la mujer, y canaliza hacia este hombre tanto su imagen de hombre como su imagen de mujer. Y absorbe para él, transfiere para él esa carga de cultura energética, esa representación energética. Otra forma de aparición de la homosexualidad
es el conflicto entre padre y hermano, y entre padre y madre, complejo de Edipo, que se resuelve de una manera totalmente desorganizada, atípica, pero posible. Porque todo es posible en el aparato psíquico. Todo es posible. Puede suceder que el joven efectivamente quiera a su madre, pero su madre es absolutamente poseída, dominada por su padre. Y en consecuencia entra en un grave conflicto con su padre. Y quisiera ver a su padre como ve a su madre. Y se identifica mucho con el trato de la madre. Pero él, siendo hombre, incorpora la imagen de su madre y lo que busca es a hombres que tengan la imagen también de madre. Y lo mismo sucedería, pero en caso distinto, ¿sí?, con la aparición de un Edipo no resuelto, en el caso de las mujeres, del homosexualismo femenino. Eso es estudiado como una desviación, como una evolución torpe de las pulsiones. Pero hay otra evolución torpe de las pulsiones, y es la gente que se enfrasca en dirigir una sociedad hacia la guerra. Esos son perversos. Y en constituirse en dictadores, que en la época de Freud estaban los dictadores de moda, ¿no? Esto es el punto de partida de Freud, del primer Freud. Esos son los temas de la doctrina primaria de Freud, de la doctrina de los primeros años, digamos hasta 1915, 1920. Posteriormente, el auge es la teoría de la libido, de la libido. Tratar de desentrañar qué es realmente esa energía, cómo se manifiesta. Y el último Freud, allá por 1937 a 1939, se pregunta si al final toda esta energía que tiende a expresarse, que tiende a concretarse en actos, realmente no refleja una carga negativa, una enseñanza negativa, drástica. ¿Será que el hombre, el ser humano, es por naturaleza destructivo? Porque todo tiende a hacer creer que las construcciones al final siempre son destrucción de algo. Toda construcción al final tiene como peso la destrucción de algo. Pero ¿cómo conjugarlo con que precisamente la búsqueda de la satisfacción tiene que ver con una construcción de felicidad? Entonces aquí hay como algo patológico, dice Freud. Ese era el último tema de Freud. ¿Será que el avance de una sociedad perfecta está condenado siempre, de una sociedad satisfactoria, donde todos estén bien, está condenado porque en el fondo siempre el ser humano es egoísta, carroñero, idólatra de sí mismo, no piensa en los demás? Y entonces se tiene que imponer un principio, el principio de la realidad, que el goce de todos no es posible, porque la destrucción siempre está sujeta a ser una posibilidad. Porque es posible retroceder y volver a ser el animal instintivo, aunque la prioridad sea que el yo sustituya al ello, que el yo sustituya al inconsciente. Y por eso entonces otro de los temas de ese último Freud es estudiar qué son las regresiones. ¿Qué son esas regresiones infantiles? Ese endiosamiento que tienen los caudillos, los líderes, los presidentes, de considerarse el chico guau de la película, el salvador de las naciones. ¿Qué es ese principio de divinización que tienen algunas personas? ¿Por qué las masas regresan? En lugar de hacerse más conscientes y cultas, retroceden y prácticamente se vegetalizan. El existencialismo usa esa frase, el sé, la expresión adversativa sé. Se dijo, se hizo, se convirtió, se desdijo,
Siempre el sé. O sea, mi función está en función de, mi acción está en función de congratularme y recibir aprecio, beneficio, reconocimiento, culto de la sociedad. Y para eso me hago un sé. Se autoanalizó, se distrajo. Solo lo anónimo se hace sé. Lo otro se construye. Yo soy. Entre el sé y el soy y me hago, hay una gran diferencia que el existencialismo, principalmente de Heidegger y de Sartre, sacaron adelante. Y el de Ortega también. Yo soy un proyecto. Yo soy mi proyecto. Nadie tiene derecho a impedir mi proyecto. Aunque mi proyecto sea una catástrofe, la misma sociedad, los mismos líderes sociales, me van a evidenciar que es una catástrofe. Bien. Luego también el desarrollo del principio del placer. Hay una teoría que sostiene que el ser humano busca el placer. El problema es definir qué es el placer. Eso Freud lo aceptó totalmente. El problema es poner acuerdo entre todos de qué es lo que produce verdaderamente placer y a qué se puede llamar placer. Y esto se enfrenta con el principio de realidad. Hay que aclarar en qué consiste la realidad y en qué consiste el principio de la realidad. Y esto nos trae aparejado que Freud tiene que reclamar otra vez la claridad en el concepto de la represión. La represión es una actividad del aparato psíquico. Se vive reprimiendo desde niño. Se actúa desde el aparato psíquico con niveles de represión internos. El preconsciente los da también. Y el yo los recibe de su medio ambiente. Siempre estamos reprimidos. ¿Qué es la represión? ¿Es adecuada para la sociedad? ¿Es adecuada para el individuo? ¿Cuánta represión es necesaria? Freud también estudia eso. Y tiene articulitos muy cortos porque creía que con cortos la gente se educaba realmente. Tiene pasajes muy cortos dedicados a la represión, o a lo que también se podría llamar el ocultamiento, ¿no? La represión es una especie de ocultamiento que como un golpe ejerce el aparato psíquico para que no salgan las energías que buscan una manifestación, a veces muy violenta, para concretarse como un acto práctico, admitido socialmente, aunque sea la fuerza. Y esto nos lleva al otro punto, la resistencia. Hay una resistencia individual a revelar los síntomas, a desenmascararse en la propia personalidad. Hay un egoísmo que se quiere salvar. Hay una personalidad que no quiere ser declarada. Hay una personalidad que está al margen de lo que todo el mundo cree de uno. Hay un criterio que sojuzga, colectivo, y que impide también, eso es otro punto, la liberación de la persona psíquica que llevamos por dentro y el autoconocimiento de esa propia persona. Y el psicoanálisis lo que quiere es afinar que sea posible, que sea popular la necesidad del autoconocimiento. En algunas ocasiones a Freud se le metió en la cabecita de que probablemente para promocionar la necesidad social del autoconocimiento fuera necesario no cobrar por una sesión psicoanalítica. Y lo que descubrió Freud es que cuando se hace gratis, las personas se inhiben más y no dicen nada, probablemente por temor a desagradar al psicoanalista. Pero que cuando pagan, y ojalá que paguen adelantado, dice Freud, las personas exigen prácticamente de sí mismas el desciframiento, el descubrimiento de su inconsciente. Todas estas son las ampliaciones posteriores que evidencian que el pensamiento de Freud fue progresivo. Todos estos son los puntos que suponen la doctrina de Freud. Y a partir de esto, de estos puntos, Freud no solo aclara en qué consiste cada uno de esos puntos, sino que se permite decir
que el análisis del aparato psíquico, por medio de los síntomas, por medio de los sueños, de los conflictos, es lo que autoriza al psicoanalista y al psicoanálisis por sí mismos. Espero haberles aclarado y los espero en otro diálogo. Y muchísimas gracias por la atención.